Pandilleros entran armados a la televisión de Ecuador secuestrando a los trabajadores y al público para exigir una locura. Es impresionante lo que está ocurriendo en el país. Bienvenidos a Libertad de lo que surja esto, es el noticiero Giliprogre, porque no te costará sin saber alguna cosa progre más. Y vaya día, es que es increíble, de verdad. Ecuador está terriblemente mal, en una situación horrible, y luego en Argentina van a tomar medidas contra la criminalidad también infantil. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En feminismo vamos a empezar con mujeres empoderadas. Una mujer condenada a 20 años de prisión por encargar la quitada de vida de su marido. El hombre manifestó su voluntad de divorciarse para casarse con otra persona. Tendría mucha masculinidad tóxica la mujer esta, yo qué sé. Los Mossos creen que el padre de Barcelona quitó la vida a sus dos hijos en un nuevo caso de biovicaria. Entre el hombre fallecido y la madre de los menores que estaban separados, no existen denuncias previas por maltrato. O sea, que se encuentran a un padre con sus dos hijos fallecidos todos en un proceso de divorcio y entonces el principal sospechoso es el fallecido. No la pava que está viva, que puede ser que haya sido el padre, pero el principal sospechoso siempre el hombre. Pero luego vivimos en un patriarcado, claro que sí. En política vais a flipar. España bloquea la incorporación del sicario de Vidal Quadras a la lista de más buscados de Europol. Cada país dispone de entre 2 y 3 espacios para incorporar sus fugitivos. España opta por otros 2 nombres en lugar del sicario de Vidal Quadras. O sea, PSOE pues no le preocupa demasiado que hayan intentado quitar la vida a este hombre, porque bueno, pues Vox y eso. Es alucinante. Y es que la cosa no acaba aquí, porque España dio a Europol datos de un quitador de vidas por un crimen de hace 20 años en vez del quitador de vidas de Vidal Quadras. Flipante. Fuentes policiales indican que esta herramienta de Europol se emplea habitualmente para casos antiguos o estancados. O sea, que es que el PSOE está como intentando continuamente evitar que pillen a este hombre. Bueno, o sea, que se investigue esto, es que es alucinante. Y en Galicia también tiene tela la cosa. Lo que sabemos hasta ahora sobre el vertido de pellets de plástico en Galicia. Y es que resulta que ha aparecido en los mares de Galicia pues muchísimos plásticos tipo pues el Prestige, tipo pues el chapapote. Dijeron que nunca más y ha vuelto a ocurrir. Y claro, se ha intentado culpar de todas las maneras posibles al PP, que es el gobierno de allí. Y una batida de voluntarios con sentidillo y a pie de playa. Más de 100 personas se reúnen por primera vez en el Arenal de Patos, en Nigrán, Pontevedra, donde comienzan a llegar en cantidades muy pequeñas los diminutos pellets de plástico que abordan la costa gallega en estas fechas. O sea que es que se ve la misma situación. Pero resulta que se ha filtrado que Portugal avisó al gobierno de Sánchez el 8 de diciembre de que el buque Toconao había perdido 6 contenedores de esto. Fue avisado por Portugal, pero el Ejecutivo Central siempre ha asegurado hasta la fecha que tuvo conocimiento del problema el 13 de diciembre por una llamada del 112 Galicia Salvamento Marítimo. O sea que se lo callaron, porque bueno, tocan elecciones en Galicia y mejor culpar al PP de todo esto. Es que es alucinante, de verdad, es increíble. Ojo que Junts, por su lado, reclama multar a las empresas que se fueron de Cataluña para apoyar las medidas del gobierno. Es decir, que o el gobierno multa a estas empresas que no hicieron nada ilegal, que no hicieron nada multable, pero que ahora en retrospectiva quieren multarles por ello, o no tienen las medidas anticrisis. O sea, es que es alucinante. O sea, quieren multar a alguien por hacer algo completamente legal que no repercute en absolutamente... Es que es flipante. O sea, ya sabemos que los ITPs no tienen pues mucha valoración por la seguridad jurídica, la seguridad política y todo esto, se la pela todo. En delincuencia, en libertad provisional, el joven de Jovenlandia, de 48 años, que violinizó a una niña en Zaragoza. La niña sufrió una violinización en verano de 2022 y ha sido a principios de este enero cuando ha denunciado. Pero si son españoles o guardias civiles o alguna cosa así, pues ya sabes. Quitan la vida a tiros a la tía de un conocido alunicero en el puente de Vallecas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso que se ha producido esta noche en el distrito de Puente de Vallecas. Y es relevante que fuera la tía del alunicero, pues por lo que se ve que es una problema de aparte, que bueno, pero bueno, no sé. Chorri noticias, hijofóbicos. ¿Por qué los jóvenes se abstienen de ser padres? ¿Fobia a los hijos? No exactamente. A ver, claro, si a uno de estos les dices, mira, por cierto, eres padre de este hijo, toma, hazte cargo, pues sí, entra en pánico, evidentemente. Pero, ¿por qué ahora la gente no tiene hijos? ¿Es por dinero? Bueno, antes en crisis, pues en situaciones muchísimo más precarias, en la antigüedad, se tenían muchísimos más hijos. Pero en parte sí que es por motivos económicos. Y es que cuando se tenían más hijos en situaciones muchísimo más precarias, los hijos costaban muchísimo menos. Se esperaba muchísimo menos de ti que hicieras por ellos. Se tenían pues 10 hijos y si te sobrevivían 4, pues todo muy bien. Ahora tienen que sobrevivir absolutamente todos y si no vas a la cárcel.
que está bien eso, pero también se tiene que pagar que si el cole, si el instituto, que si pues el comedor, que si las actividades extraescolares, que si el no sé qué, el no sé cuántos, que si luego la universidad, luego tenlo en casa hasta los 35 años, que si luego no sé qué, no sé cuántos. Y además, antes sí se tenían hijos cuando no se tenía dinero, pero a los 8 años o a los 5 se les ponía a trabajar y entonces era una fuente de ingresos. Entonces, claro, que empezasen a ser una fuente de ingresos a los 8 años y ahora pues una fuente de gastos hasta los 45, pues es un problema. Y además, cuando eras una persona anciana, los niños antes, bueno, los hijos antes te cuidaban. Ahora, pues el Estado ya se encarga de todo en teoría y la gente pues suda de los padres. Entonces, ahora, ¿para qué vas a tener hijos? Si vas a tener los que mantener hasta los 45 años y luego van a pasar completamente de ti cuando los necesites, pues obviamente la gente, viendo todo esto cómo está organizado, pues pasa. Vergara es doctora cum laude en machirulos, que está de vuelta y es más rápida en la respuesta que cualquiera de nosotros, mortales de medio pelo. Se divirtió y como este lunes en El Hormiguero... ¿Qué? ¿Qué? O sea, se ve que pues dicen que le ha metido no sé cuántos zascas porque ha llamado a veces al traductor y porque... no lo sé. Pero la gente le tiene unas ganas a este hombre, madre mía. En internacionales vamos ya con lo fuerte. Esto es una verdadera locura. Ecuador declara el estado de emergencia en medio de una crisis carcelaria por la desaparición de un capo del narco. Adolfo Macías de los Choneros desaparece de su celda y los guardas son tomados como rehenes. Caos en Ecuador. Encapuchados armados topan un plató de un canal de televisión. Pánico en la Universidad de Guayaquil en medio del estado de emergencia en Ecuador. Docentes y estudiantes se encerraron en las aulas por temor a ser atacados por un grupo armado. ¿Qué está pasando en Ecuador? Asalto a una televisión, fuga de reos y secuestro de policías también tras el estado de excepción. El presidente de Ecuador ha declarado un conflicto armado interno en el país y ha ordenado a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones militares para neutralizar a los grupos de crimen organizado. Y es que se ha liado una increíble y un montón de bandas han pues secuestrado un montón de policías y están distribuyendo vídeos terribles de muchos policías en el suelo y de vez en cuando cogen a alguno y lo cuelgan y le quitan la vida allí, o cogen a uno y le disparan, pero un montón de vídeos, un montón de cosas, y vídeos de un montón de rehenes en la televisión, en las escuelas, es que es horrible, es asqueroso, y lo que están pidiendo es que el presidente de Ecuador pues negocie con ellos. No vais a conseguir absolutamente nada. Y os voy a explicar por qué estas cosas no funcionan, no tienen ningún tipo de sentido y es una bendición para el presidente. Lo que buscan los narcos estos es controlar territorios y hacer su propia ley, su propia gestión. Es decir, son competencia directa del Estado. El Estado, pues, cobra impuestos a todo el mundo y controla a todo el mundo, y estos tipos quieren hacer su propia ley, sus propios juegos, en sus territorios y pues por su vía. Entonces, en el momento en que de golpe todos estos tíos plantan cara al Estado, que evidentemente es muchísimo más poderoso que ellos, pues no va a decir el Estado, hoy sí, perdón, vale, a cambio de estos 20 policías, 30, 50, pues te entregamos todo, te dejamos en... No, lo que va a hacer es un... ¿Veis? Estos tipos son horribles. Este tío secuestrado podrías ser tú. Esto que le están haciendo a estas personas te los podrían estar haciendo a ti. Y entonces vamos a defendernos de todo esto. Y entonces se pueden permitir una limpieza con el ejército que arrase con toda competencia que está teniendo en estos momentos el Estado. Ahora mismo puede hacer la mano dura que le apetezca, que todo el mundo va a aplaudir, porque es que hay vídeos de gente con bazocas por la calle. Es que... ¿quién no va a permitir eso? ¿Quién no va a permitir que se luche contra tíos con bazocas por la calle? Es increíble. Las líneas de bus se han parado, hay gente que no puede volver a sus casas. Está Ecuador de una forma horrible. Entonces, lo único que están haciendo estos tipos es legitimar que el Estado acabe con ellos, obviamente. Entonces, no van a conseguir nada. Una cosa es que seas, pues, un grupo de terrortipos enorme, increíblemente grande, que el Estado esté desbordado, entonces ya puedes pedir exigencias. Pero si eres unos narcos, si eres unos pringados, no puedes hacer nada y si haces esto acaban contigo, obviamente. Si eres las FARC, vale, sí, puedes hacer esto, puedes permitírtelo porque tienes a muchos tíos y mucho grupo de presión y tienes pues gente infiltrada y muchos puestos de poder y demás, pero siendo estos tíos, pues que no van a conseguir nada. Y les has dado la excusa perfecta para hacerte un Bukele. Y en la noticia del día, bueno, en otra noticia del día,
Por Argentina, ojito que Cuneo Libarona tiene como objetivo bajar la edad de imputabilidad a 14 años para combatir la delincuencia juvenil. El ministro de Justicia de Milei adelantó que se está trabajando en una reforma del Código Penal que bajará la edad de imputabilidad a 14 años en todo el país. Y es que claro, si tienes un montón de chavales de 14, 15, 16, 17 años, pues haciendo pues las mayores barbaridades porque total se pueden librar. Y además, si eres hijo de personas que han delinquido y tal, pues les dices a los niños, oye, haz esto, que así, venga, para la saca. Porque, pues eso, en vez de hacerlo ellos, lo hacen los niños, enseñados por los padres, y entonces, pues bueno, la pena es muchísimo menor. Evidentemente no se puede condenar a un niño de 14 años de la misma forma que se condena a un adulto ni meter en una cárcel de adulto, pero evidentemente meter en un centro de menores durante bastantes años, por supuesto. Y si además se descubre que esto lo ha hecho por órdenes del padre, bueno, no, además no, si se descubre que lo ha hecho por órdenes del padre, es el padre el que se tiene que pudrir en la cárcel y al niño meterlo pues en un centro de acogida o de adopción o lo que sea, porque evidentemente pues si el padre te obliga, pues no tienes culpa alguna. Pero está claro que algo se tiene que hacer, y en España también, porque no veas las debilinizaciones grupales que están habiendo y la delincuencia y las cosas terribles que se están haciendo, y evidentemente se tiene que proteger a la gente de estos delincuentes. No sé si con penas más duras a los menores o con penas más duras a los padres que han criado de determinada manera a los niños y que les han salido así. Tú eres responsable como padre de lo que haga el niño, entonces si el niño hace esto y además de forma sistemática, es que la cultura que le has dado es esa, entonces tú pa'lante. Así de simple. Pero bueno, ¿cómo veis la situación? Es que hoy es un día de mierda, de verdad, ¿eh? ¿Cómo lo veis todo? De verdad, no sabéis a la idea de qué vídeos he visto. Es que es horrible, de verdad. Qué mal cuerpo se me queda cuando veo estas cosas. Para poder contar, que evidentemente aquí no puedo poner. Pero, Dios mío, cómo está en Ecuador la cosa. Es que qué miedo da. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos y eso, que hay que hacer la batalla cultural y yo qué sé. Un saludo, un piquito y nos vemos.